Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Me dio Roche Preguntar. Yo soy Dorita. Yo soy Daniel. Y el día de hoy nos dio Roche Preguntar ¿cómo elegir el gráfico adecuado en una presentación? los gráficos, algo que ya hemos hablado en episodios anteriores y que nos ayuda un montón al momento de brindar información o hacer alguna presentación, porque nos ayudan a comunicar de manera mucho más eficaz y también mantener atento al oyente. Cierto, con el gráfico, el público de un vistazo rápido ya sabe qué datos se quiere transmitir y qué es lo que debe concluir según lo que yo estoy exponiendo. Exactamente, y de los gráficos más comunes o más vistos, a mi parecer, es el gráfico de barras, porque nos lo enseñan desde muy pequeños. Creo que son los que nos ayudan a mostrar información también bastante básica, entonces es algo que vemos comúnmente. Cierto. Cuando uno piensa en un gráfico, lo primero que se le ocurre es hacer un gráfico de barras, el común, la clásica, la vieja confiable. Pero existen más. Exactamente, justamente eso iba a decir, que existen más, como el gráfico de pastel, un gráfico de torta, y hay de todo para todos, depende de los datos que tengamos. Cierto, el gráfico de torta, como dices, el de barras es el más usado, está el de líneas, el de dispersión, esos cuatro son los más usados, y así hay muchísimos más, pero es importante saber en qué momento me funciona uno, en qué momento me funciona el otro, cuál es el ideal según cuáles sean mis casos, según lo que tenga que transmitir. Exactamente, y ya que ya hemos visto estos cuatro que hemos mencionado, creo que sería bueno compartir con los oyentes en qué momento debemos usar este tipo de gráficos y con qué datos quizá también. Cierto, empecemos con el gráfico de barras, Sí. el más común, lo usamos siempre. ¿Para qué me sirve? Para mostrar categorías. Si quiero mostrar datos categóricos, diferentes categorías y hacer una comparación entre sí, el gráfico de barras me funciona perfectamente acá. Cada barra representa una categoría distinta y ahí yo fácilmente visualizo qué categoría tiene la mayor cantidad y cuál tiene la menor y sacar así un resultado. Lo vemos siempre que hay elecciones, cuando hay un flash electoral, hay un gráfico de barras indicando qué candidato tiene la mayor cantidad de votos y también cuáles tienen menos. Exactamente, sí lo he visto bastante en los flashes electorales y también he visto en presentaciones que hay el tipo de gráficos de barras horizontales y también verticales. ¿Hay alguna diferencia en eso? Cierto, tienes razón. En ocasiones se usa vertical, en ocasiones horizontal. La diferencia en sí no es mucha. La función es similar, mostrar datos categóricos de manera comparativa. Okay. Depende en sí de las categorías que tenga. ¿Qué pasa? Que en ocasiones hay categorías que tienen un texto muy largo y ya no me conviene ponerla uno a la derecha de otro porque ya ocupa mucho espacio, Sí. no conviene. Por eso lo pasan a otro tipo de formato, ya sea vertical o horizontal, y así optimizo mi distribución de datos. Entonces me ayudaría más a optimizar el espacio que tengo Sí. para presentar estos datos. Me parece interesante. Y luego tenemos el gráfico de pastel o de torta, que también creo que lo he visto bastante, más cuando hago este tipo de encuestas y así. ¿Cómo sería ese? ¿Con qué lo usaría? El gráfico de torta me funciona igual que el gráfico de barras para mostrar categorías. La diferencia es que el gráfico de torta lo hace mediante un porcentaje, donde cada porción, cada slide, representa una parte de un todo. Cierto grupo, cierta categoría, que en su conjunto, juntando todas las categorías, me van a dar 100% y el total de datos en sí. Entonces, si dices eso de categorías, ¿tú crees que haya un número exacto de cuántas categorías o algo que se recomiende? Sí, tienes razón. En categorías, lo importante es saber que, bueno, no tener muchas. Algo que recomiendo sería entre 5 a 7 categorías con proporción similar para no irnos con mucho agrupamiento de datos o porciones muy pequeñas. Con 5 a 7 como máximo está bien. Sabes que yo usé un gráfico de pastel o de torta cuando hice una encuesta para un proyecto, porque ahí teníamos una pregunta que solo tenía respuesta sí y no. Entonces eso me ayudó mucho a visualizar cuántas personas estaban de acuerdo y cuántas personas no, de manera mucho más clara y bonita, se puede decir. Cierto, ahí te funcionó perfectamente porque salieron dos categorías. Y así le pones 8 más, ya demasiado. Y peor aún si es que hay una que concentra el 90% y las otras están en el 10 repartido, no Sí. se puede ni siquiera leer. Exacto, se ve un poco saturado y obviamente no queremos saturar también a las personas que lo leen, queremos que los gráficos se entiendan claramente. Y luego tenemos los gráficos de líneas, que Sí. también, bueno, no los he visto usar mucho, no sé cómo se usarían, cuéntame un poco más. El gráfico de líneas se usa para representar datos continuos a lo largo del tiempo. Ok. Un dato continuo vendría a ser un valor que varía en función de un rango específico, en este caso es el tiempo. Por decir un ejemplo, yo tengo caramelos, pero en cada mes me voy comiendo unos cuantos. Por ejemplo, en enero tengo 100, en febrero tengo 80, en marzo ya me compro más, tengo 120, ahí va variando en función del tiempo.
Ok, sí, exactamente. Entonces voy viendo esa tendencia, se puede decir, de Sí, que va aumentando, o va va cayendo. bajando. Ahí se pueden analizar tendencias, se pueden ver patrones. Me sirve mucho en lo que son los negocios, cuando uno ve los ingresos de la compañía, ve que está cayendo algo, se pone a analizar qué se puede hacer, qué no se puede hacer y ahí sacar los mejores resultados. Sí, ¿no? Y eso en los negocios ayuda bastante porque podemos verlo por trimestres, anual, Cierto, mensual también, o quizás si es un negocio muy fluctuante de manera diaria, también podemos analizar el día. tienes razón. Y también es importante usarlo para comparar categorías. Ya no necesariamente usar una variable en función del tiempo, sino usar dos para ver qué tal le fue a estas dos variables en el mismo mes, comparar cuál fue mejor, cuál fue peor, y así optimizar mi análisis, de tal manera que yo pueda tomar la mejor decisión según cuál sea el caso. Exactamente, y ya viendo también las tendencias ahora que estamos en el auge, bueno, de las redes sociales, creo que también te ayuda mucho para ver los temas que están de moda, si está en subida, si está en bajada. Entonces, los gráficos de líneas me gustan, ayudan Cierto. bastante. Hay que tener en cuenta ahí un cuidadito, no saturar de categorías. O usar líneas que son muy irregulares, líneas que ya son así tipo cardiograma, son muy irregulares, no conviene del todo. Exactamente. Y ahora tenemos también los gráficos de dispersión que son un poquito más profesionales. Cierto, un gráfico de dispersión ya requiere un poco más de conocimiento técnico, ya no es un conocimiento escolar, se podría decir, ya es un poco más de grado. Y lo utilizo para representar datos en un plano cartesiano. ¿Pero qué tipo de datos? Datos numéricos. Plano cartesiano, ¿qué es? XY, una ordenada, donde tengo una variable X que podría ser cualquiera que tú quieras y la otra Y, la que tú quieras, pero que ambas sean numéricas de tal manera que yo pueda identificar la intensidad de la relación entre esas variables. Quiero ver si es que cuando sube una, la otra también sube, o cuando sube esta, la otra disminuye. Con este gráfico yo puedo identificar de manera simple y sencilla cómo se relacionan dos variables. Exactamente, y claro, tenemos que tener en cuenta que las variables deben estar relacionadas porque pueden ser bastante distintas y no tener nada que ver. Esto lo podemos ver también en química muchas veces, la relación de las variables de temperatura, compresión, temperatura, humedad, temperatura, concentración, que creo que nos ayuda bastante a visualizar y también a visualizar porque hay valores atípicos muchas Cierto. veces, ¿no? Que salen de esa distribución de datos. Cierto. Ahí podemos observarlo muy fácilmente porque vemos que la mayor cantidad de datos se concentran en cierta parte, pero justo hay un puntito que se aleja. Ese es el atípico. Y ahí ya puedo identificarlo y tomar la mejor decisión de qué hacer con este dato. Claro, también ver por qué es tan atípico. Y ya que estamos hablando de estos gráficos, me gustaría relacionarlo con alguna serie o película que hayas visto, que hayamos visto, para no perder esa costumbre. Cuéntame, ¿la has visto en alguna? A ver, es un poco complicado en este caso porque no todas las películas o series se centran en un solo gráfico o te muestran ahí un gráfico para que lo prestes atención. Pero en Avengers la era de Ultron, como están creando Ultron, hay muchas referencias tecnológicas y estadísticas para hacerte sentir en el ambiente. ¿En serio? A ver, cuéntame más. ¿Dónde lo Usan viste? bastantes gráficos, perdón eso. Bueno, en principio ya crearon Ultron, Tony Stark y Banner. Pero hay una escena donde empiezan a pelear con Ultron para quitarle el cuerpo que él estaba creando. Recordemos que él buscaba crear un cuerpo sintético donde transmitir su conciencia. Antes de llegar a la mitad, los Vengadores se lo arrebatan, se lo lleva a Tony Stark y en su laboratorio empieza a discutir junto a Bruce Banner, el Capitán América y los hermanos Maximoff, Pietro y Wanda. Ahí se empiezan a pelear, como dando un adelanto de Civil War. Y en un momento repentino llega Thor, así todo bien molesto, sin mirar a nadie, serio, y lanza un rayo de energía a la cápsula que ya habían detenido. Y en ese momento en el que él lanza su rayo de energía, se observan por unos segundos que utilizan un gráfico de barras para ver qué cantidad de energía, voltaje y otras variables está ingresando a la cápsula, mostrando un buen ejemplo de que en este caso tiene un buen uso de un gráfico de barras. Claro, ¿no? 4 categorías en función del porcentaje de cantidad. Y también ver cómo van variando con ese aumento de energía, ¿no? Cierto, cierto. Ahí se ve que conforme va ingresando más energía de Thor, va creciendo la barra, aumentando. Inclusive se identifica que en los colores se van intensificando, dando una sensación de alerta, de que esto va a explotar en algún momento, está ingresando mucha energía. Sí, y qué bonito eso de relacionar los colores con este aumento, creo que puede ayudar bastante. Cuando aumenta un valor, ir cambiando quizá de un tono más tenue a algo más oscuro. Cierto, ahí funcionó bastante bien. Tal vez en otro contexto hubiera sido ideal utilizar un color distinto para poder visualizarlo un poco mejor, sobre todo si es alguien que no está metido en esa área, porque acá lo que jugó en contra, a mi parecer, es que las leyendas de las categorías, mejor dicho, el nombrecito que ponía cada categoría era un poco complicado de entender.
Si bien nosotros identificamos que decía energía, ENEG, voltaje, VOLT, habían otras dos categorías que eran un poco más complicadas de entender. Seguro Tony y Bruce Banner la dominaban al 100, pero si llegaba el Capitán América veía esto, decía, ¿qué es esto? Solamente se guiaba del color, que veía que estaba en alarmante y lo detenía. Sí, por eso las leyendas son parte importante de los gráficos. Creo que un gráfico siempre debe tener una leyenda para que la persona que los esté leyendo, los esté viendo, se ubique en ese momento, ¿no? En esa información. Claro, es importante pensar en la persona que va a recibir esta información. En el caso de la película, como eran solo ellos dos, no lo vieron necesario. Pero si es información que voy a transmitir a alguien más, debo entender que la otra persona no conoce las mismas variables que yo. Y es importante colocar mi leyenda. Exactamente, siempre viendo al público objetivo al que te diriges. Y ya que tenemos una demostración de la película, algo que veamos más en nuestra vida diaria, algunos tipos de gráficos. Ya vemos bastante, más que todo en política. Sí, siempre hay encuestas de aceptación de un presidente, del Congreso, de algún servidor público. Y en los periódicos, en la televisión también. En la televisión inclusive hay segmentos en los que te piden opinar. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, no. Y se ve un gráfico de torta, en algunos casos un gráfico de barras. Cuando hablamos de cambio climático solemos ver muchas gráficos de líneas, para ver cómo va variando la contaminación en función del tiempo. Y así muchos ejemplos salen. Exactamente, vamos viendo esto que nos ayuda también a entender. Estos son bastante útiles para la población, como dices, para que los capten, para que sepa qué está pasando en el momento de una manera mucho más gráfica. Cierto. Y acá es importante tener en cuenta algo. ¿Recuerdan el episodio de limpieza de datos? Sí, creo que cerramos con una pregunta que decía, ¿será posible que puedan manipular los datos en algún proyecto para hacerlos parecer a mi favor? Y también, ¿ustedes creen que se puede manipular la data para lograr un análisis deseado para nosotros? Y la respuesta es que sí, sí es posible. Lastimosamente, quien está generando este proyecto podría manipular la información, generar todo el resultado, pero no únicamente cambiándote ese valor. Okay. Te puede generar otra sensación, otra conclusión, si es que te altera el gráfico. Y acá es algo importante, porque muchas veces nos centramos en que ¿será confiable o no el valor? Pero puede que sí sea confiable, pero al momento de generar el gráfico lo hicieron de una manera tan manipulada que te genera una sensación contraria a lo que verdaderamente es. Exactamente, eso de manipular la información creo que está bastante presente en personas claramente con malas intenciones. Por eso creo que es importante, si estás viendo algún gráfico de información que te interese o de algún tema que te interese, leer también información aparte. Cierto. O ver de dónde viene ese gráfico, ¿no? ¿Qué información se está usando? Claro, por ejemplo, por poner un ejemplo de manipulación, usando un gráfico de líneas. Si yo tengo, pongamos 3 puntos. Uno que inicia con 4100, un valor 4100. Otro que obviamente es mayor de 4800, logras ver que es uno mayor. Sí. Pero el siguiente es 4500. Lo lógico es esperar que ese punto se encuentre en medio del 4100 y el 4800. No es lógico que esté por debajo del 4100 ni por encima del 4800. Pero ¿qué pasa? Que puede suceder que una persona de manera malintencionada coloque ese punto muy por debajo del 4100 para generar una sensación negativa de que había una pérdida enorme y generar alarma, lo cual es bastante incorrecto, y por eso es importante no solo quedarse con lo que visualmente dice, sino ver un poco más a detalle de qué es lo que se está transmitiendo. Exactamente, porque como mencionas, hay gente malintencionada que puede jugar con esta sensibilidad al ver los gráficos. Como sabemos, todo entra por los ojos, y al momento de ver estos gráficos un poco mal hechos puede que genere una alarma en nosotros y puede preocuparnos bastante. Sí, en el caso de este ejemplo, uno se alarmaría de, oye, se está cayendo todo de golpe, está mal. Si es un gráfico de economía del país, pucha, se preocupa, me va a ir bastante mal. Por eso es súper importante analizar bien la información, pero más importante que eso es representar la información de manera correcta y precisa. No hacerlo de mala intención y tampoco por error. Lo que pasa es que cuando uno genera o comparte información de datos estadísticos, debe ser consciente que lo que está transmitiendo otra persona lo va a leer y lo va a asumir como una verdad. Por eso es importante ser precisos, tener cuidado con lo que uno está transmitiendo para no generar estas falsas sensaciones. Exactamente, hay que tener cuidado con el trabajo de la información y de los datos. Importante eso. Y ya para terminar, les queremos dejar con una pregunta, que es: ¿dónde más han visto gráficos correctos dentro de alguna película, serie o quizá en el día a día? Lo pueden dejar en los comentarios y denle like a este video.